quiero compartirles una reflexión de Noam Chomsky que publican en La Jornada eh, acerca de qué significa esta lógica de Estados Unidos. Noam Chomsky le dice, miren ustedes, Noam Chomsky dice que Estados Unidos es una amenaza para la paz mundial, así con todas sus letras. En este artículo que aparece en pantalla, que publica La Jornada, un diario mexicano de izquierda, dice lo siguiente. El autor de esta entrevista, porque es una entrevista, el autor de esta entrevista se llama Polich o Policroniu, ¿no? Policroniu. Policroniu dice lo siguiente: como poder imperial, Estados Unidos es una amenaza para la paz mundial y para sus propios ciudadanos. Entonces Policronium le pregunta a Noam Chomsky, el pensador de izquierda. Noam Chomsky le dice: Noam, los poderes occidentales responden al ascenso de China como potencia con crecientes llamados en favor de una diplomacia belicosa. ¿Por qué Occidente teme tanto que China prospere? ¿Y qué nos dice esto del imperialismo del siglo XXI? Y yo le agregaría a la pregunta de Policronium, pues China y Rusia, porque ahorita la traen contra Rusia también. Y entonces Noam Chomsky contesta: los temores, dice Noam Chomsky, son de largo alcance y en el caso de Rusia se remontan a 1917. El secretario de Estado Robert Lansing le advirtió entonces al presidente Wilson que los bolcheviques gozaban de la simpatía del proletariado de todos los países. Esas preocupaciones fueron reiteradas en circunstancias distintas por el secretario de Estado John Foster Dulles 40 años más tarde, cuando lamentó que Estados Unidos fuera un caso perdido muy por detrás de los soviéticos en cuanto al desarrollo de medios para controlar la mente y las emociones de los pueblos sin sofisticación. El reconocido decano de la erudición de la Guerra Fría, John Lewis Gaddis, afirmó en 1917 que la bolchevique era una amenaza a la sobrevivencia misma del orden capitalista. Noam Chomsky continúa diciendo que en la frontera occidental de Eurasia, Estados Unidos se defiende al expandir a la OTAN hacia la frontera con Rusia. En el flanco oriental, Estados Unidos se defiende con la instalación de un círculo de estados centinelas, cuya labor será rodear a China. El resultado de esto es que China tenga mayores incentivos para atacar a Taiwán con el fin de romper ese cerco y tener acceso abierto a los océanos. La idea de un hogar europeo común desde Lisboa hasta Vladivostok fue promovida por Mikhail Gorbachev, quien buscaba la transición hacia la socialdemocracia en Rusia y en sus antiguos dominios con la idea de contar con la colaboración de Estados Unidos en la creación de un orden mundial basado en la cooperación y no en el conflicto. Previsiblemente, dice Noam Chomsky, Estados Unidos se opuso férreamente a estas iniciativas del líder soviético Mikhail Gorbachev. La invasión de Ucrania por parte de Putin en el tiempo presente, después de rechazar tentativas francesas y alemanas de impedir este crimen trágico, han dejado clara la cuestión, al menos por ahora. Europa ha sucumbido a la doctrina del Atlántico e incluso adoptado el objetivo formal de Estados Unidos de debilitar a Rusia severamente a costa de Ucrania y de cualquiera. Sin integración, dice Chomsky, la europea como estrategia que depende de Alemania decaerá y Rusia, con sus cuantiosos recursos naturales, muy probablemente gravitará hacia el proyecto de desarrollo euroasiático centrado en China y la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Y esta podrá expandirse hasta África e incluso hasta la América Latina. Abandonar todo eso, al igual que renunciar a expandir el sistema global, será un precio muy alto de pagar a cambio de quedar bien con Estados Unidos para Europa. Estas consideraciones no estarán ausentes mientras el sistema mundial se recompone tras la crisis del COVID y la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces Kroliponius le pregunta a Noam Chomsky:
¿Hay algo más en esta relación estratégica entre China y Rusia, dos naciones autocráticas, además de limitar el poder e influencia de Estados Unidos? ¿Hasta qué punto puede Washington sacar provecho de las potenciales tensiones y diferencias de esa relación? Dice Polychronium, le pregunta a Noam Chomsky y Noam Chomsky le responde: el expediente de la Guerra Fría es muy revelador. Incluso cuando Rusia y China estuvieron cerca de enfrascarse en un conflicto bélico, allá por los años 60, Estados Unidos insistía en que una imaginada alianza chino-soviética era una inmensa amenaza. Algo similar ocurrió en Vietnam del Norte. Sus líderes reconocieron que su enemigo real era China. Estados Unidos podía devastar Vietnam con violencia, pero al final se irían. En cambio, China estaría siempre ahí como amenaza permanente. Los asesores estadounidenses no escucharon eso. La diplomacia de Kissinger, Henry Kissinger, quien era secretario de Estado, reconoció demasiado tarde los hechos y sacó provecho de los conflictos entre Pekín y Moscú. No creo, dice Noam Chomsky, que eso sea una lección actual, pues las circunstancias son muy diferentes. Total, pues que Chomsky dice que Putin y sus asociados parecen tener la visión de una esfera rusa que ocupe un lugar independiente entre la Alianza del Atlántico y los sistemas globales que tienen a China como centro. Esto no me parece muy probable. Pienso que es más factible que China acepte a Rusia como subordinado, que le provea de materia prima, armamento avanzado, talento científico y quizá más. Y luego Polychronium le vuelve a preguntar: India es cortejada por China, Rusia y Estados Unidos, Noam. ¿Tendría que preocuparse de una alianza entre Pekín y Moscú, la India? Y Noam Chomsky, fíjense qué interesante pregunta. No cabe duda que este señor, con el paso de sí, para que vean, sin andar presumiendo tanto, sí es un geopolitólogo chingón, sí es un tipo intelectualmente honesto, y me parece que con el tiempo de los años se ha vuelto en un hombre más sabio. Noam Chomsky responde a esta pregunta de Polychronium acerca de la India, si la India debería estar preocupada por la cercanía entre Moscú y China. Y Noam Chomsky le responde: de verdad creo que con el tiempo se ha vuelto más sabio. El sur de Asia enfrenta una catástrofe mayor. El calor del verano ya está a un nivel en que apenas se puede sobrevivir. Su población es muy pobre y lo peor está por venir. India y Pakistán deben cooperar en esta y otras crisis comunes, como la administración de sus cada vez más escasos recursos acuíferos. En vez de eso, cada nación dedica sus exiguos presupuestos a guerras imposibles de ganar, lo cual ya es una carga intolerable para Pakistán. Ambos estados tienen severos problemas internos. En la India, el primer ministro Narendra Modi lleva adelante un esfuerzo para destruir la democracia laica de la India, que con todas sus fallas sigue siendo un gran logro en su era poscolonial. Su programa de Narendra Modi, está enfocado en crear una etnocracia hindú racista. Es el socio natural de una creciente alianza de estados con características similares. Hungría, lo mismo que Israel y sus socios del Acuerdo Abraham, estrechamente ligados con sectores duros de los republicanos estadounidenses, están más en sintonía con la racista India de la etnocracia hindú que Narendra Modi pretende impulsar. Todo este telón de fondo para tratar las cuestiones referentes a las relaciones internacionales de la India. La nación está en un difícil acto de equilibrio. Por mucho, su principal proveedor de armas es Rusia. Está enfrascada en una larga y cada vez peor disputa fronteriza con China, por lo que debe preocuparle la profundización de la alianza entre Moscú y Pekín. El Quad, diálogo de seguridad que incluye a Japón, Australia y a la misma India, comandado por Estados Unidos, tiene la intención de rodear a China, pero la India es un socio aún reticente para Estados Unidos, con poca disposición para adoptar un papel subimperial. Tanto trabajo le costó quitarse el yugo británico, que no tan fácil, siendo potencia nuclear, no tan fácil se va a dejar de Estados Unidos. Quiere mucho
a Rusia porque ha dependido de Rusia mucho, pero para nada quiere la India a China, con quien, como dice Noam Chomsky, tiene un problema muy fuerte de, pues, ¿qué les quiero decir? Fronterizo. O sea, China y la India tienen una seria disputa que también debería de preocuparnos a la luz de que ambos son potencias nucleares. Bueno, continúo. Polychronium le vuelve a preguntar a Noam Chomsky, ¿hasta qué grado el desgaste del imperialismo ha contribuido al declive de la sociedad? ¿Y hasta qué otro los políticos locales tienen efecto sobre las decisiones de política exterior? ¿Qué tanto la decadencia de Estados Unidos representa una amenaza para la paz y la seguridad mundiales? Noam Chomsky responde, el declive de Estados Unidos se debe sobre todo a golpes internos y es algo severo. Una medida crucial es la mortandad. El título de un estudio reciente es Estados Unidos estaba en una crisis de muerte prematura antes del COVID, el cual demuestra que antes de que comenzara la pandemia, más personas morían a menor edad que en otras naciones con riqueza comparable. Los datos son alarmantes y hablan de muertes por desesperanza, que es un fenómeno entre los estadounidenses blancos en edad productiva, algo de lo que no se hablaba antes, mucha depresión. El plan radical para acabar con los vestigios de la democracia de Estados Unidos se anunció unos días antes de las elecciones de noviembre y se olvidó en la debacle que siguió, recalca Noam Chomsky. Se reveló recientemente en una investigación de Axios. La idea fundamental, dice Chomsky, es revertir los programas que han existido desde el siglo XIX con el fin de crear un servicio civil apolítico y así destruir un cimiento esencial de una democracia funcional. Trump emitió una orden ejecutiva que da al presidente, es decir, a sí mismo, la autoridad de contratar a sus seguidores en puestos del servicio civil, lo que es un paso más hacia el ideal fascista de tener un partido poderoso con un máximo líder que controla la sociedad. Biden revirtió esa orden. Los demócratas en el Congreso, dice Chomsky, buscan aprobar una ley que prohíba ese ataque directo a la democracia, pero con toda probabilidad los republicanos no la aceptarán debido a que muchas iniciativas actuales para establecerse permanentemente en el poder, pese a ser minoría, podrían dar fruto gracias a la aprobación del juez reaccionario Roberts. Y cierra Noam Chomsky diciendo, no me parece que la campaña conservadora para socavar la democracia sea resultado, dice, sea resultado del desgaste de su postura imperialista, sino de su naturaleza y sus raíces afianzadas en el deseo primario de aferrarse al poder. Así pues, Noam Chomsky se refiere a lo que sucede, pues, con Noam Chomsky. Y ojo, por otro lado, también esto que reitera Chomsky de cómo Estados Unidos ha intentado, aunque ha fallado, tener una estructura de medios de comunicación que puedan llegarle a la mente y al corazón de los individuos para que se convierta en esto que por mucho tiempo tuvo éxito, pero no, pues ya no necesariamente siempre, el ideologizar a través de sus medios de comunicación y el que personajes como Batman, Superman, bueno, todos estos personajes de Marvel, y por otro lado, pues los de DC Comics, ¿no? Estos personajes, estos superhéroes, que luego también por allá veíamos al Capitán América, que sale de un contexto de la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los nazis. Vemos a Rambo, peleando en Vietnam, peleando en Afganistán, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta parafernalia mediática intentaba desde la superficialidad decirle a la gente que eran los buenos y que estaban combatiendo contra las amenazas malvadas, ya fueran los afganos, los iraníes, los rusos, ¿no? Los soviéticos, pero les ha fallado porque la gente pues ya no compra tan fácilmente las historias, ¿sale? Bueno, en ese contexto vemos que en Europa sí ha tenido éxito, pero también hay 70,000 soldados estadounidenses que han hecho de Alemania, de Japón, o como por ahí dicen, de Japeón, ¿no?
o los europeones, bueno, los de Japón no cantan mal las rancheras, y los coreanos del sur, pues Corea del Sur también, también prácticamente se han convertido en peones de Estados Unidos, es en los lugares en donde tienen muchísima, muchísima influencia. Toda esta idea de somos los buenos, luchemos contra los malos, al punto de que no importa que las sociedades sufran con tal de derrotar al enemigo.